Europa no habría podido financiar sus revoluciones industriales, todo su desarrollo, si no hubiera sido por el saqueo colonial a todo el planeta, porque fueron a robar a América, a África, Asia. Esa es la verdad. No se pueden explicar ni construir si no es con alto conocimiento de ingeniería, arquitectura, astronomía. Es imposible. Hasta los más atrevidos dicen, no, es que esos fueron los extraterrestres. No fueron tus ancestros, han sido los extraterrestres. Sarta de ignorantes, payasos, no hay ningún asidero. Ojalá nos hubiera conquistado Inglaterra, no, qué pena que nos conquistó España. Ay, no, descendemos de culturas salvajes. Eso es lo que logran que pensemos. Y la consecuencia entonces, vivimos peleando. Para no sentirte tan miserable, entonces tú dices, yo soy prieto, pero este está más prieto. No me siento tan mal. Yo soy pobre, pero este está más miserable. No me siento tan mal. Y entonces la consecuencia es que el peor enemigo de un latinoamericano es otro latinoamericano. Hay una frase que es una verdad inmutable que nos dice que la historia la escriben los vencedores. Podríamos decir también que la historia la escriben los poderosos. Y pues es lógico pensar que en esa versión oficial de la historia, los vencedores suelen ser exalzados, suelen ser celebradas sus epopeyas, suele considerárseles pues pueblos elegidos, pueblos predestinados, pueblos excepcionales, que pues están por naturaleza destinados a gobernar. Bueno, son pueblos por naturaleza inteligentes, por naturaleza tienen suerte, hasta son pueblos hermosos. Y como contraparte a los pueblos vencidos en esas mismas historias oficiales, les toca un rol pues de pueblos, digamos, predestinados a ser subdesarrollados, predestinados a tener defectos, predestinados a nunca tener suerte, e encima a ser pueblos feos, pues, ¿no? Y entonces esto nos hace reflexionar acerca de los famosos mitos históricos, aquellas mentiras que se nos ha repetido tantas veces que nos las acabamos creyendo, ¿no? Como aquel mito que nos hace pensar que los latinoamericanos somos ociosos, somos pues pícaros, hasta somos ladrones por naturaleza, porque pues esa es la herencia española pues que nos tocó, ¿no? Lamentablemente, pues los españoles eran así, entonces pues lamentablemente esa es la herencia que nos tocó. Qué pena que no nos conquistaron los ingleses, ¿no? Porque si nos hubieran conquistado los ingleses, pues estaríamos como Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no? Estaríamos mejor. O aquella otra creencia que nos dice que nosotros pues somos descendientes también de los pueblos ancestrales, que eran poco menos que bárbaros, sacrificaban niños, que prácticamente pues eran unos ignorantes, unos salvajes, ¿no? Con taparrabos, y que prácticamente le debemos a Occidente la civilización, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no tenemos nada que rescatar de las culturas ancestrales más allá de algunas cerámicas, ¿no? Algunos sitios turísticos. Y todo esto nos genera pues un tremendo daño a la idiosincrasia de autoestima de los latinoamericanos. Porque si nos ponemos a pensar, todas estas mentiras y mitos históricos que se nos ha contado, nos hace pensar que los latinoamericanos estamos condenados a ser subdesarrollados. Nos genera un sentimiento, una especie de, digamos, de complejo de inferioridad, que siempre nos achicamos, nos sentimos menos que un occidental, nos sentimos pues que no tenemos suerte en la vida y que estamos condenados siempre a ser subdesarrollados. Es por eso que en este video he querido tratar este tema espinoso. ¿Cuál es el rol de la historia oficial y de estos mitos históricos, estas mentiras que se nos repiten en la idiosincrasia y mentalidad de nuestros pueblos? ¿Cuánto explica esto nuestro subdesarrollo? ¿Y por qué podemos afirmar que en este siglo XXI el revisionismo histórico es una obligación patriótica para todos aquellos que queremos una Latinoamérica grande, fuerte y unida? Quédate y te cuento más. Primero que nada, yo quisiera desmitificar, atacar la famosa leyenda negra anti-España. Porque esta es una leyenda creada por los ingleses que ha servido a los intereses ingleses, no nos ha servido a nosotros. Esta leyenda negra nos quiere contar que nosotros en Latinoamérica recibimos conquistadores básicamente que eran todos expresidiarios, ladrones, delincuentes, y por esa razón nos legaron esas costumbres en Latinoamérica. Que era un imperio que se dedicó a saquear en América, solo se dedicó a robar durante los 300 años que nos dominaron, que no nos dejó nada bueno, que fue un imperio, digamos, donde prácticamente se oprimió sin más ni más a las poblaciones originarias y a los africanos, y que fue un imperio que, digamos, no supo evolucionar. Fue un imperio feudal que no se modernizó en la Europa industrializada del siglo XIX, y que lamentablemente hubiéramos estado mejor si nos conquistaban los ingleses. Porque mira cómo está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y esto es una tremenda y total mentira creada por los ingleses, porque España, para comenzar, el conquistador español echó raíces en América. No vino y se fue, se quedó y se mezcló con la población local. Y
y lo cual surgimos nosotros. Es decir, si nosotros tenemos ahorita este mestizaje maravilloso, es por herencia de nuestros ancestros españoles. Primero, a diferencia de los ingleses, que ahí donde fueron exterminaron las poblaciones locales. Es decir, si hubieran venido los ingleses acá, no existiríamos nosotros. Así de simple. Segundo lugar, España no solamente llevó riquezas, lo cual es hasta cierto punto verdadero. Lógicamente, era una metrópoli. Pero fue un imperio constructor. La primera universidad en América fue hecha por España, no por Gran Bretaña en Norteamérica. España nos legó universidades, nos legó centros de aprendizaje, nos legó ciertas industrias, nos legó un idioma que nos unifica a todos los latinoamericanos y nos legó una fe que también nos unifica con sus matices. Estos son herencias aglutinantes que nos pueden servir como palancas de cara al futuro, ¿ok? Entonces es más lo bueno que lo malo que nos legó el pasado del Imperio Español aquí en América. Y esto tenemos que ser claros. Esto fue todo una campaña de desprestigio que generaron los ingleses porque querían atomizar, balcanizar el Imperio Español. Les estorbaba el Imperio Español para su propio imperio inglés. Entonces se dedicaron a generar bulos, chismes, mitos, exagerar cosas para desprestigiar a España y que fuera más fácil animar a los rebeldes patriotas a que se independicen y se vayan a los brazos de Gran Bretaña. De hecho, Gran Bretaña estuvo financiando gran parte de los movimientos de independencia en Latinoamérica. Es una verdad histórica. Entonces, entendamos eso, ¿no? Y los ingleses fueron los que inventaron la piratería. Es decir, los primeros ladrones del mar fueron los ingleses. Fueron los que inventaron el narcotráfico. Los primeros que vendieron opio a un país a escala industrial fueron los ingleses, a la China imperial del siglo XIX. Entonces, no es cierto que estaríamos mejor con los ingleses. Nos tocó lo que nos tocó y a través de España también nos llegó la herencia árabe, porque España fue dominada por los árabes 8 siglos y hay gran influencia cultural de los árabes. A través de España nos llegó a Latinoamérica los números arábigos, por ejemplo. Entonces, como digo, mi amigo, esto es una mentira histórica que nosotros tenemos que entender y estudiar para no creer en cuentos y no creer que los latinoamericanos somos como somos algunos por culpa de los españoles. Eso no tiene ninguna base histórica. Un segundo mito, una segunda leyenda negra que yo quiero atacar frontalmente y desmentir públicamente es la leyenda antiindígena. Se nos ha dicho que éramos descendientes de pueblos bárbaros, salvajes, que andábamos en taparrabos, que no conocíamos la rueda, que básicamente sacrificábamos niños a nuestros dioses, etcétera, etcétera. Y que agradezcamos que hemos sido conquistados, pues, ¿no? Esto es una tremenda mentira que básicamente solo busca que nosotros nos avergoncemos de nuestro glorioso pasado imperial de nuestras culturas ancestrales. Fuimos grandes imperios, cuna de grandes civilizaciones. Chichén Itzá y Machu Picchu no se pueden explicar ni construir si no es con alto conocimiento de ingeniería, arquitectura, astronomía. Es imposible. Hasta los más atrevidos dicen, no, es que esos fueron los extraterrestres. No fueron tus ancestros, han sido los extraterrestres. Sarta de ignorantes, payasos, no hay ningún asidero. Basta ver pues la precisión del calendario Solquín de los mayas o del concepto del cero que desarrollaron los mayas. Y los incas, las construcciones enormes, construidas con piedras con una precisión milimétrica de unión entre piedras gigantesca de varias toneladas. O la creación de los quipus, cuerdas y nudos como puntos y rayas de un sistema iconográfico, digamos, de medidas inca. Entonces es innegable los avances, digamos, en ciencia, en tecnología. Y para aquellos que decían que nosotros no conocimos la rueda, te invito a conocer el templo de Chavín de Huántaro, donde hay columnas circulares, Muyucmarca en Cusco, una base circular, o la ciudad de Caral en Lima, donde hay una plaza circular de 5000 años de antigüedad, para que veas que dominamos el círculo, el concepto de pi y todas las derivaciones. Igual podemos decir de los mayas y los aztecas. Cuando yo estuve de visita en Teotihuacán, me llamó la atención la altura de las gradas de la pirámide para subir. Normalmente las gradas, digamos, convencionales, pues más o menos tienen unos 20 centímetros de altura, ¿no? La grada de Teotihuacán tiene como 35 o 40 centímetros, creo yo, de altura. Y me llamó mucho la atención y le pregunté a un amigo historiador, le digo, oye, esto puede ser evidencia de que nuestros antepasados eran muy altos, ¿no? Porque el paso que daban era pues bastante grande. Y él me dijo, no, lo que pasa es que ellos lo hacían para que uno suba un poco agachado e inclinado ante los dioses. Es decir, siempre un pretexto para negar lo evidente. Igual en los templos incas, puertas trapezoidales muy altas que sugieren estaturas muy altas de nuestros antepasados, pero no, es que eso no era ceremonial, no tiene nada que ver. Es decir, siempre ninguneando la cultura ancestral, los desarrollos ancestrales, digamos, adelantados en siglos. Mientras en Europa andaban en caminos de tierra, acá teníamos caminos de piedra, los famosos caminos incas, trazados con geodesia, con intersección de círculos y líneas. Entonces, imagínate ese desarrollo tecnológico de nuestras culturas originarias, que debería sentirnos orgullo, pero lo que pasa es que hay mucha ignorancia
Francia. La gente prefiere irse a Disneyland o a París en lugar de visitar nuestras ruinas y contemplemos nuestra grandeza. Entonces esta es una mentira tremenda que solo busca que nos acomplejemos y que nos haga sentir que somos pues, fuiste colonizado, tú estás eternamente condenado a ser colonizado. Falso. Todos los países europeos que ahora se vanaglorian de ser colonizadores también fueron colonia. Los ingleses no fueron colonia de los romanos, los estadounidenses no fueron colonia británica, los españoles no fueron colonia árabe, los franceses no fueron colonia romana, los rusos no fueron colonia de los mongoles. ¿De qué estamos hablando, mi querido amigo? Entonces, hay que conocer la historia y, digamos, retirar toda esta ignorancia ofensiva de esta gente de mala fe que solo busca dañarnos la mentalidad. Otro mito muy difundido es aquel que nos dice que pues Occidente desarrollado, porque trabajaron mucho, pues, ¿no? Son muy inteligentes, muy estudiosos y pues abrazaron las ideas de la libertad, liberalismo, libre comercio, ¿no? Y así financiaron su revolución industrial y pues mira dónde han llegado, ¿no? Y tú pues trabaja y no envidies, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto es esto. Cuando se nos cuenta esta mentira, porque es una mentira, es una media verdad, se olvidan del capítulo colonial. ¿Y dónde quedó eso, mi querido amigo? Europa no habría podido financiar sus revoluciones industriales, todo su desarrollo, si no hubiera sido por el saqueo colonial a todo el planeta, porque fueron a robar a América, a África, Asia. Esa es la verdad. Entonces, digamos, como dice el dicho, ¿no? Detrás de toda gran fortuna hay un gran robo. Y pues esto es cierto, esto es cierto. Y hoy, hasta el siglo XX, el neocolonialismo sigue saqueando África. No se cansan los británicos y los franceses, no se cansan, no se dan por vencidos. Y esto es una verdad tremenda. Y cuando se nos pone de ejemplo, pues, a Alemania, se nos olvida su capítulo nazi. Cuando se nos pone de ejemplo Japón, se nos olvida su capítulo imperial, donde le hicieron maldad y media, bestialidad, atrocidades a los coreanos y a los chinos. Se nos olvida eso. Y Estados Unidos, se nos olvida el capítulo de la segregación racial. Hasta costó una guerra civil. Entonces, pongamos las cosas en contexto histórico y dejemos de comprar cuentos. Otro mito que también, o otro aparato psicosocial que ha trabajado para crear estos mitos, aparte de la historia oficial que se nos cuenta en escuelas y universidades, es Hollywood. Las producciones occidentales casi siempre nos hacen creer que el occidental siempre va a ser el bueno, el galán, el rico, el exitoso, el suertudo, el que merece ganar, pues, ¿no? Y en cambio, el latinoamericano, el moreno, siempre va a ser, vamos a ser el villano, el malo, el maleante, el narco, el sirviente, el perdedor. Y esto pues obviamente es todo un lavado de cerebro, una parte de la dominación cultural a la cual hemos estado sometidos al ser siempre, digamos, occidentales de segunda clase. Esa es la verdad. Digamos, copiamos todo lo que nos viene y por eso admiramos al opresor, ¿no? Admiramos el dominio del opresor y no se nos ocurre pensar que haya algo más allá de eso y estamos presos mentalmente con cadenas mentales que no nos dejan avanzar. ¿Y cuál es la consecuencia de todo este, digamos, bombardeo de mentiras? Es el complejo de inferioridad que padecemos la gran mayoría de latinoamericanos en mayor o menor medida. Nos sentimos menos siempre, no nos la creemos. No creemos que podemos triunfar sobre otros países. Nos contentamos con no ser tan pobres. Bueno, esa es la gran herencia de todos estos mitos y el rol que cumplen esta historia oficial y estos mitos y las producciones occidentales. Hacernos sentir menos. Y entonces, obviamente, el latinoamericano termina despreciándose, termina avergonzándose de quién es, de sus rasgos, de su color, de quiénes somos, de dónde venimos, nos avergüenza. Ojalá nos hubiera conquistado Inglaterra, ¿no? Qué pena que nos conquistó España. Ay, no, descendemos de culturas salvajes. Eso es lo que logran que pensemos. Y la consecuencia entonces vivimos peleando. Para no sentirte tan miserable, entonces tú dices, yo soy prieto, pero este está más prieto. No me siento tan mal. Yo soy pobre, pero este está más miserable. No me siento tan mal. Y entonces la consecuencia es que el peor enemigo de un latinoamericano es otro latinoamericano. Y que no haya confianza entre nosotros. Porque pensamos que somos pícaros, ladrones, ociosos por naturaleza. Y que no se nos ocurra pensar diferente. Y para que no se nos olvide, ahora nos exportan ideologías. Estados Unidos nos manda a sus libertarios, financiados por sus fundaciones y ONGs. Rusia nos manda a sus socialistas, financiados y auspiciados por sus ONGs. Y todo un ejército de influencers que nos hacen creer que el único camino son sus ideologías de izquierda, de derecha, socialismo, libertario. Para que no se nos ocurra pensar diferente. Para que nos contentemos solamente con ser menos pobres. ¿A alguien se le ha ocurrido en Latinoamérica que podemos ser potencia? Sí, potencia.
Claro, se puede, pero para eso tenemos que limpiarnos la mugre que llevamos acá. Ese eurocentrismo que nos hace creer que no hay nada más allá de la cultura occidental, que nos vuelve miopes y no nos hace mirar al mundo completo con todas sus culturas y variantes, y que nos impide sentir auténtico orgullo por quienes somos, porque solamente conociendo nuestra propia herencia podemos sentir auténtico orgullo y por lo tanto podremos sentir un auténtico nacionalismo. Y esa es la razón de por qué estamos infestados de vendepatrias. ¿Cómo no va a haber vendepatrias si se sienten más europeos que latinoamericanos? Pues, lógico, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Y por eso es que tú no vas a ver una derecha y una izquierda nacionalista. Nacionalista en el sentido de no depender de papi Rusia o de papi Estados Unidos. No la vas a ver. Siempre necesitan un padrino. Siempre. Y lógicamente esos padrinos jamás van a permitir que nos unamos. Siempre dicen, no, Estados Unidos es amigo de tal país, Rusia es amigo de tal país, pero nunca van a permitir que nos unamos. Por lo menos ellos no lo van a auspiciar. Así que ahí tenemos las consecuencias lamentables. Entonces, mi querido amigo, ¿será necesario, importante el revisionismo histórico? Por supuesto que sí, lógicamente. No podemos seguir contaminando con mugre ideologizada, con mentiras históricas, la mente de nuestros jóvenes, porque con eso solo estamos generando una generación de acomplejados, que nunca van a amar lo nuestro porque no lo conocen, porque no lo quieren conocer. Y por lo tanto, siempre van a haber vendepatrias que van a vender nuestros intereses a las potencias extranjeras. El día que nosotros cambiemos esa historia por una verdadera historia, conocer nuestros verdaderos orígenes, nuestra grandeza de la cual venimos, cuna de grandes civilizaciones y cuna de un gran imperio. De eso somos descendientes en este mestizaje maravilloso con el aporte africano también. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a amar lo nuestro y se nos va a hacer muy natural ser nacionalistas. Y ese día los latinoamericanos vamos a empezar a confiar entre nosotros. Ese día nos vamos a empezar a ayudar. Ese día vamos a empezar a unir y nuestra suerte cambiará y nos volveremos grandes y poderosos. Y podríamos ser potentes ese día. Bueno, ahora quiero contestar una pregunta recurrente. Ingeniero, deberíamos llamarnos Hispanoamérica, deje de usar Latinoamérica. Otro me dice, no, ingeniero, deberíamos usar Indoamérica. A ver, mi querido amigo, yo no voy a hacer un debate etimológico porque no es mi ramo, ni mucho menos. Pero quiero aclarar, si yo aceptara la premisa de usar Hispanoamérica, sería excluir a Brasil. Brasil no es Hispanoamérica. Si yo usara Indoamérica, estaría excluyendo a los mestizos y también a los afro-latinoamericanos. No cabe, pues, mi querido amigo, si lo que yo defiendo es una corriente de unidad continental, no tiene sentido llamar Hispanoamérica o Indoamérica, o Iberoamérica, si quieres incluir a Portugal. Tampoco, además España y Portugal están en su rollo, ellos son OTAN, comunidades europeas. Eso lo puedo entender lo que pasa es que hay mucho nostálgico monárquico y también mucho nostálgico de los antiguos imperios en Latinoamérica. Entonces esa es la razón, pero por esa razón mi mensaje es de unidad y Latinoamérica nos abarca a todos, incluyendo Brasil. Nos necesitamos. Esa es la razón por la cual vamos a seguir usando Latinoamérica y debemos promover la unidad y el apoyo entre nosotros. ¿Y cómo entonces podríamos ser grandes? ¿Latinoamérica puede ser grande? Claro que sí, mi querido amigo. La historia nos lo demuestra una y otra vez. Los países que se han vuelto grandes, que se han vuelto potencia, son países que en primer lugar han tenido una élite nacionalista, que lucha por los intereses nacionales de ese país. Segundo, han tenido un proceso de unificación. La unidad hace la fuerza. Y en tercer lugar, han hecho uso de las mejores prácticas. Es decir, han hecho uso de la innovación, la tecnología, la inversión en educación, la inversión en ciencia para modernizarse. Y por eso que yo hablo del pragmatismo como herramienta en toma de decisiones. Entonces, con esos elementos podemos aspirar a ser grandes. Pero para eso primero necesitamos romper nuestras cadenas mentales. En el siglo XIX nos independizamos de España en lo político y en lo económico. Pero luego caímos bajo el yugo angloamericano y que nos tiene con cadenas mentales. Tenemos que romper esas cadenas, limpiarnos de esa ideología, esa mugre ideológica que nos vende Rusia y Estados Unidos, y solo así tenemos una chance de poder ser grandes en algún momento. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La historia la escriben los vencedores y los vencedores escriben esa historia oficial y esos mitos, esas mentiras asquerosas para tener a los vencidos, a los perdedores de estas guerras dominados y jodidos. En Latinoamérica hemos sido víctimas de esos mitos, esas mentiras asquerosas que solamente han buscado generar una generación de latinoamericanos acomplejados, que se avergüenzan de ser quienes somos, nos avergonzamos de nuestras culturas
cultura, de nuestra herencia cultural. Y esa es la razón del por qué tenemos tanta epidemia de vendepatrias. Casi todos nuestros políticos están vendidos a los extranjeros. ¿Y por qué razón tenemos a estos payasos de izquierda y derecha polarizando el debate, que son auspiciados por Rusia y Estados Unidos? Traidores a la patria. Por eso tenemos esta gente y por eso tenemos este eurocentrismo que nos impide ver más allá de lo que Europa nos manda como ideas. Nos impide ver que el mundo es más amplio y podemos aprender de ejemplos ajenos a Europa. Por ejemplo, Asia, China, Singapur han demostrado que se puede desarrollar un país en paz, con comercio, con industria, con tecnología, con ciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar y aplicar en un modelo de tercera vía, de centro y unificador en Latinoamérica. Esa es nuestra tarea como jóvenes conscientes. Ese es el reto que tenemos en adelante. Y empezar a conocer lo nuestro. Cuando empecemos a viajar, a ver los restos de nuestras herencias culturales, cuando empecemos a estudiarla con amor, nuestro amor se potenciará más y amaremos lo nuestro y será muy natural que seamos nacionalistas. Y por eso le decía, entonces, eso va a ser la llave para que cambie nuestro destino. Empecemos a confiar entre latinoamericanos y nos podamos por fin unir en una gran federación latinoamericana de naciones. Si concuerdas con este mensaje de paz, unificador, de conciencia, para limpiar estas mentiras asquerosas que nos han hecho creer, te invito a compartir este mensaje, este video, con por lo menos 10 personas de tu entorno para que nos ayudes a romper la censura de redes. Este mensaje debe llegar a todo aquel que quiere ver nuestra historia latinoamericana desde otro punto de vista. Confío en ti, sé que no me vas a fallar. Espero tus comentarios en la caja de abajo con propuestas. ¿Cómo podemos unir a Latinoamérica? ¿Cómo podemos potenciarnos? Y si estás dispuesto a unirte a un grupo de patriotas para construir esta tercera vía de centro, te invito a contactarnos por inbox para pasarte el enlace. Te mando un gran abrazo, hermano, y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.